Buenas, de nuevo, crack bursátil. Imagina por un momento que eres el jefe de estado de algún país o incluso un líder mundial poderoso durante una inminente crisis económica. Los mercados de acciones se están cayendo, las empresas están quebrando, el desempleo está aumentando, la pobreza y el hambre está llegando a las calles y todo el mundo está esperando a que proporciones una solución para resolver uno de los mayores problemas que podrían ocurrir en el mundo. Imagina que tienes bastante poder en tu país o en una región en concreto. ¿Crees que podrías prevenir esta situación en tu país? Esta es una pregunta bastante compleja de responder, ya que ninguno de nosotros ha estado en una posición en la que la vida de millones de personas dependa en gran medida de nuestras decisiones. Y por supuesto, debes saber que los grandes líderes mundiales, que son los que tienen los mayores poderes sobre la población, muchas veces no son quienes nos han hecho creer a través de los medios tradicionales. Así que en varias ocasiones tendemos a culpar de todos los problemas de nuestro país a los jefes de estado que vemos en televisión, pero debo advertirte de que ellos solo tienen el poder sobre ciertas decisiones y medidas, pero no poseen todo el control. Entonces, ¿te gustaría estar en su situación? ¿Te gustaría tener la capacidad de tomar algunas decisiones sobre un país, pero no todas, y que la mayoría de la gente te culpe de todos los problemas que ellos están sufriendo? Al preguntarte esto, no trato de defender a ningún grupo político. Solo quiero invitarte a que explores más allá de lo que podemos escuchar en los medios tradicionales, que suelen estar controlados por una gran cantidad de líderes cuyos intereses son desconocidos para la mayoría de nosotros. Y hoy voy a mostrarte algunas de las medidas más eficaces que podrían reducir considerablemente la gran burbuja que se está hinchando de forma constante. Pero piensa que si muchos economistas saben cómo actuar para comenzar a desinflar la burbuja, ¿por qué los gobernantes reales de los grandes países no aplican medidas similares? ¿Qué están tratando de ocultar? Veamos primero cuáles son estas posibles medidas que podrían desinflar la enorme burbuja en la que nos encontramos y después entenderemos por qué posiblemente no les esté interesando aplicarlas. Ante todo, debemos destacar que la pandemia en definitiva ha traído peores consecuencias sobre la población a nivel económico que a nivel sanitario. Y es que hay muchas más personas en la actualidad en distintos países que han llegado a una situación de pobreza en la que no se encontraban en 2019. En este gráfico podemos ver cómo las personas que cobraban menos de 1,9 dólares al día se situaba en un 9,2% sobre el total de la población mundial. Y la tendencia debería haber sido una reducción constante año tras año. Sin embargo, tras la pandemia, este porcentaje está aumentando considerablemente. Y si tenemos en cuenta la enorme burbuja que estamos viviendo que aún no ha estallado, las consecuencias podrían ser mucho peores. Si además nos fijamos en la tasa de riesgo de pobreza, que es el indicador que mide cuántas personas tienen un salario inferior respecto a la media de la población de su país, incluidas también las personas que no tienen trabajo, te podría sorprender los datos de algunos países que se han visto agravados por la pandemia. En Estados Unidos actualmente hay 37 millones de personas en riesgo de pobreza, lo que supone un 11,4% de la población y ha aumentado un 14% respecto al año anterior. Reino Unido posee más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza, es decir, un 18,6% de la población, y esta cifra ha aumentado un 9,5% respecto al año anterior. Italia, por su parte, ha llegado a las 12 millones de personas en riesgo de pobreza, que supone una tasa del 20% de sus habitantes. España ha empeorado también sus cifras, llegando a los 10 millones de habitantes, que suponen el 21% de la población. Y muchos otros grandes países como Alemania, con 12 millones de personas, siendo el 15%, Turquía con 18 millones, que suponen el 22%, o incluso Francia con 8,5 millones, que alberga el 14% de su población. Como puedes ver, la gran mayoría de estos países tienen un gran porcentaje de su población en riesgo de pobreza, y si has prestado atención es fácil darse cuenta de que todos estos son países desarrollados, y aún así sus tasas de pobreza están aumentando considerablemente. Pero seguro que no quieres saber lo que está ocurriendo en países emergentes
emergentes de América Latina y Asia, o peor aún, lo que ocurre en países subdesarrollados. Por ejemplo, la tasa de pobreza en México llega a ser del 42%, habiendo aumentado un 5% respecto al año pasado, una cifra preocupante que representa un total de 51 millones de personas en riesgo de pobreza en un solo país. Y no es el único. Otros países de Latinoamérica como Venezuela, Bolivia o Argentina poseen tasas superiores al 35% de la población, e incluso otros países como Brasil, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Paraguay poseen tasas superiores al 25% en riesgo de pobreza, a los que se juntan otros países de Asia como Mongolia, Pakistán o Birmania que poseen tasas similares. Pero existen otros países con un riesgo de pobreza aún mayor, como Honduras, Guatemala, Afganistán, Sudáfrica, el Congo o Zambia, que poseen todas tasas entre el 50 y el 70% de la población en riesgo de pobreza, siendo Sudán del Sur el país con la tasa más alta, que se sitúa en un peligroso 82%. Teniendo en cuenta todos estos datos y el alto riesgo de pobreza, ¿crees que esas tasas son responsabilidad de la población o de los grandes líderes que nos dirigen? La respuesta es evidente, ¿no? Está claro que cambiar esta situación no depende apenas de los ciudadanos, y es que la responsabilidad está en manos de personas cuyos intereses podrían chocar frontalmente con los intereses de la mayoría de las personas. Pero de esto te hablaré más profundamente en otro vídeo. Vamos a responder la gran pregunta de este vídeo. ¿Cómo podríamos frenar la explosión de la enorme burbuja en la que nos encontramos? Lo cierto es que, según la opinión de muchos expertos, es posible parar una crisis antes de que suceda. Y existen una serie de medidas que podrían aplicar la mayoría de países para evitar una gran quiebra global. Y son las siguientes. El primero es reducir y eliminar los estímulos económicos. Debemos tener en cuenta que hay millones de personas que han estado prácticamente viviendo de estas ayudas y miles de empresas que han logrado sobrevivir por el mismo motivo. Así que reduciendo drásticamente estas ayudas, combinado con el resto de medidas que enseguida te mostraré, será el primer paso para la rehabilitación económica, aunque los primeros meses puedan ser muy duros para algunas personas que necesiten recortar enormemente los gastos superfluos que les hacen vivir por encima de sus posibilidades. La segunda medida sería dejar quebrar a las empresas zombie, es decir, dejar de prestar dinero a empresas insolventes que están viviendo de estos préstamos del gobierno pero no obtienen beneficios, por lo que se mantienen de seguir endeudando y empobreciendo a la población cada vez que aumentan su deuda para no obtener ningún resultado. Y los gobiernos hacen esto con la única intención de evitar el enorme crash que se avecina y una gran caída en los mercados bursátiles. Y es que el curso natural de una empresa insolvente es ir a la quiebra, al igual que el curso natural de cualquier negocio que dejó de ser bueno, como Nokia o Blockbuster en su momento, es desaparecer. Y con esto el país dejaría de seguir aumentando de forma constante sus deudas, y esto va ligado a la siguiente medida. Tercera medida: comenzar a reducir la deuda. El aumento de la deuda lo único que hace es esclavizar más aún a la población, ya que en última instancia los ciudadanos somos los que debemos de pagar estas deudas, ya sea a través de impuestos como la renta del trabajo, el IVA y un sinfín de impuestos nuevos que tienden a aumentar cada año con el fin de recaudar más para que la burbuja de deuda no explote. La cuarta medida sería frenar la inflación. No digo que desaparezca, pero la velocidad a la que sube es totalmente perjudicial para cualquier economía, haciendo tan solo un poco más solventes a los gobiernos y empobreciendo y subiendo precios masivamente a la población, algo totalmente abusivo que deberían de estabilizar. La quinta medida es una de las más importantes: reducir el gasto. Y es que si la economía de un país se ha visto muy afectada por un evento como pudo ser la pandemia, lo más lógico
primero que debe hacer un gobierno no es aumentar masivamente la deuda para condenar al país, sino todo lo contrario, reducir todos los gastos que no sean absolutamente imprescindibles, reducir sueldos y pagas de diversos ministerios, reducir la inversión en el ejército durante ese periodo, parar las nuevas obras en infraestructura de ciudades y un sinfín de otros gastos que podrían reducirse para ayudar a que la economía del país se estabilice cuanto antes. La sexta medida va muy ligada a la anterior y es reducir los impuestos. Tanto reducir las tasas porcentuales de los impuestos existentes como eliminar algunos nuevos impuestos totalmente absurdos. Y es que al reducir estos impuestos a personas y empresas vamos a crear una sociedad con más poder adquisitivo y de gran fortaleza empresarial. Y es que cualquier empresa va a poder aumentar la inversión en hacer crecer su negocio, debido a que va a poder usar mayor parte de sus beneficios para este crecimiento. Y esto, sumado a personas con mayor poder adquisitivo para adquirir sus productos, puede crear un gran crecimiento empresarial en el país, lo que facilitaría a su vez un gran aumento en el número de puestos de trabajo. Un inciso, ¿sabes lo que sucede cuando cada vez más empresas necesitan contratar a más gente debido a la alta demanda del mercado? Pues algo muy sencillo, que los sueldos suben en consecuencia. Te pongo un ejemplo muy simple. Imagina que un país tiene 10.000 habitantes, pero las empresas de ese país tan solo pueden ofrecer 5.000 puestos de trabajo debido a que no necesitan más trabajadores. Lo que sucede en este caso, y es algo que está pasando en muchos países, es que los empresarios van a pagar el sueldo mínimo que exija el convenio, ya que si un trabajador no está conforme con su sueldo, que podría ser por ejemplo de 1.000 euros al mes, hay otras 5.000 personas dispuestas a cobrar esa cantidad y ocupar su puesto de trabajo, por lo que hay una escasa oferta de trabajo y una enorme demanda de 5.000 personas que no pueden trabajar aunque quieran. Pero imagina que la demanda de esas empresas aumenta y ahora las empresas de ese país necesitan 15.000 trabajadores, pero tan solo sigue habiendo 10.000 habitantes en el país. Ahora las tornas han cambiado y son las empresas las que van a tener que competir para conseguir trabajadores, ofreciendo sueldos y horarios más atractivos que el resto de empresas para intentar conseguir esos trabajadores que han pasado a ser tan escasos. Al quedar ahora 5.000 vacantes en puestos de trabajo, significa a su vez que cualquier trabajador que no esté conforme con sus condiciones laborales tiene posiblemente 5.000 ofertas de empleo que cada vez son más atractivas. Y así funciona el mercado del empleo visto de una forma simplista. Por ello, cualquier país debería centrarse en reducir impuestos y en facilitar a las empresas privadas que puedan crecer y competir con libertad a través del libre comercio, porque al final los mayores beneficiados serán los habitantes. Y reducir drásticamente el paro, como acabas de ver, será la mejor forma a largo plazo de aumentar el salario promedio de los trabajadores. Y la séptima y última medida que facilitaría que la burbuja se desinflase es limitar los préstamos e hipotecas a personas y entidades hasta que el país se estabilice, solo pudiendo prestar a personas y entidades totalmente solventes con grandes avales que respalden su deuda. Estas son algunas de las medidas más importantes que podrían hacer que la gran mayoría de países evitasen un gran colapso a cambio de establecer decisiones estrictas que mejorarán a largo plazo la salud financiera de un país. La pregunta es, si las élites mundiales saben cómo solucionar estos problemas, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué están sometiendo a la población? Estas preguntas las responderemos más profundamente en el próximo vídeo. Por último, te recomiendo que veas lo que están haciendo algunos países para evitar una fuerte caída de su economía y suscríbete para seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.